vamos a comenzar entonces este tiempo. Hemos iniciado una serie de estudios en base a Hebreos capítulo 11, donde le pido que vaya abriendo la Biblia en Hebreos capítulo número 11. El domingo pasado hemos iniciado con el estudio introductorio que lo hemos titulado El Camino de la Fe, porque creemos que la fe no solamente es un sentir, sino también un estilo de vida. Por eso es que todo creyente en Cristo Jesús que tiene fe en el Señor tiene que vivir una vida de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. No solamente se trata de decir tengo fe, sino hay que vivir al estilo de la palabra del Señor. Y ese es el propósito que encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, una larga lista, aunque no es una lista completa, porque son más personajes en el Antiguo Testamento, pero al menos hay una lista básica de personajes, de hombres y mujeres que vivieron de cierta manera, y cada uno de ellos nos enseña algo sobre cómo vivir la vida en fe en el Señor. Bueno, como dice al final del capítulo 10, de Hebreos, al final del capítulo número 10 de Hebreos, dice claramente que en Hebreos capítulo número 10, usted puede ver en el versículo 37 y 38, donde se habla de la fe, pero en el versículo 38 dice, en Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y eso es lo que estamos viendo aquí, de vivir por fe, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, hoy nos toca estudiar el primer personaje, y es Abel. Usted tiene ahí sus apuntes, y el título del estudio de esta mañana es Abel, un ejemplo de adoración. Y eso es lo que vamos a ver, la adoración, cómo la llevó a cabo Abel, cómo adoró a Dios, y de eso es lo que tenemos que aprendernos todos nosotros. Hermano, la adoración no solamente se da el día domingo, sino se da todos los días de la vida, a todo momento, en todas circunstancias. Adorar a Dios no solamente es cantar, como lo acabamos de hacer, sino es más todavía. Es, como hemos dicho hace un momento, es un estilo de vida, es una forma de vivir nuestra adoración a Dios. Bueno, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo número 4, vamos a encontrar la vida de Abel muy resumida, donde dice así, Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos acá esta mañana en cuanto a Abel, muy resumido lo que se nos dice en este versículo número 4, y usted tiene sus apuntes, y en sus apuntes dice, lo primero que descubrimos es algo a primera vista. ¿Qué es lo que encontramos a primera vista acá? Y déjeme decirle, antes que usted comience a anotar, estamos remontándonos con un personaje que es en esencia a los inicios de la historia de la raza humana, porque Dios había creado recién al hombre, y la primera pareja tuvo sus primeros hijos, que muy posiblemente hayan sido gemelos, o mellizos, quién sabe, ¿no? Pero posiblemente hayan sido gemelos o mellizos, y digo posiblemente, no estoy afirmando, porque el relato bíblico solamente habla de un alumbramiento en el capítulo 4, versículo 1 de Génesis, y automáticamente se menciona a Caín y Abel, ¿no? O sea, un nacimiento, y solamente Caín y Abel, pues, por eso decimos, posiblemente hayan sido gemelos o mellizos, pero ellos eran los primeros hijos de Adán y Eva, como todos nosotros conocemos. Así que estamos hablando de los inicios de la raza humana, y si seguimos una cronología literal en base a las genealogías del Antiguo Testamento, estamos hablando más o menos en el año 4000 antes de Cristo, como estábamos diciendo el domingo pasado. Así que si el año 4000 antes de Cristo, échele pluma a usted a los 2000 y tanto que estamos viviendo ahora. Así que estamos hablando de hace poco más de 6000 años atrás, y eso es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que notamos a primera vista en lo que acabamos de leer aquí en el versículo número 4 del capítulo 11 de Hebreos? Notamos tres
asuntos sobre Abel. Primero, número 1, y ahí coja su lápiz o lapicero, por favor, para que usted pueda anotar ahí lo que le falta en sus apuntes. Dice, lo primero que notamos es la fe de Abel. La fe de Abel lo llevó a formar parte, de lo que nosotros llamamos los héroes de la fe. Eso es lo que nosotros llamamos los héroes de la fe. Eso es lo que lo llevó a formar parte de la fe de Abel. Porque como hemos dicho el domingo pasado, en base al versículo número 2, hemos dicho, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que todo hombre y toda mujer que ejerce fe en Dios, vive en la fe que Dios le ha dado, esa persona va a alcanzar un buen testimonio con su vida. Ahora, pero no solamente eso, sino lo segundo que podemos ver aquí, lo que descubrimos es, número 2, es que su fe fue reconocida o es reconocida por Dios. Dios reconoce la fe de Abel, hermano, y ese es algo muy grande, ¿verdad? Cuando Dios puede reconocer la fe de una persona, porque el versículo número 4 lo dice claramente. El versículo 4 hay una parte donde dice que dando Dios testimonio de sus ofrendas, porque la ofrenda que hizo Abel lo hizo con fe. Bueno, y de eso vamos a hablar dentro de un momento, la ofrenda de Abel, pero Dios está dando testimonio de la ofrenda de Abel. Ahora, cuando el Señor Jesucristo hizo un resumen de toda la historia del Antiguo Testamento, porque Cristo, con su característica magistral de enseñar las Escrituras, Él resumió toda la historia del Antiguo Testamento en unas cuantas palabras. Si usted gusta verlo, puede ir rápidamente conmigo al capítulo 23 de Mateo. En el capítulo 23 de Mateo, aquí el Señor en pocas palabras sintetizó lo más importante de la historia del Antiguo Testamento. Pero vamos a volver a Hebreos 11 por si acaso, así que no deje Hebreos 11. Pero en Mateo capítulo 23, en el versículo número 35, mire usted cómo el Señor resume la historia del Antiguo Testamento en pocas palabras. En Mateo 23, 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Está hablando de hombres y mujeres que han muerto a causa de su fe. Dice, desde la sangre de Abel, ¿y cómo lo llama? Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, el profeta Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí el Señor resume toda la historia del Antiguo Testamento. Mire, habla de Abel, primer hombre que murió a causa de su fe en el Señor, en Génesis, capítulo número 4, hasta Zacarías, el último profeta del Antiguo Testamento. Ahí el Señor dice, este profeta también murió por su fe. Así que el Señor resume la historia del Antiguo Testamento en dos personajes, Abel y Zacarías. Pero a lo que vamos es a esto. El Señor reconoce la fe que tuvo Abel de tal manera que el Señor Jesucristo en este versículo lo llama Abel el justo. Ahora, es interesante que lo llama el justo, porque este hombre recibió la justificación que solamente puede dar Dios a una persona. Lo tercero que vamos a descubrir en la lectura que hemos hecho de Hebreos 11, así que yo le digo, si usted gusta, vaya a Hebreos 11 otra vez, porque ahí es donde estamos partiendo en el estudio bíblico. Pero aquí lo tercero que descubrimos es que aunque Abel murió, bueno, como todo ser humano que tenemos que morir algún día, aunque Abel murió, su fe nos sigue hablando. La fe de Abel sigue hablando. Porque en Hebreos 11:4, al final de Hebreos 11:4, las últimas palabras del versículo 4 dice, y muerto, o sea, Abel muerto, aún habla por ella. Ahora, estamos diciendo nosotros de que el testimonio de su fe es lo que sigue hablando. El día domingo pasado estábamos diciendo, no es que, porque estábamos hablando el domingo pasado de que la Biblia dice que estos hombres y mujeres que están en Hebreos 11 son testigos
que están observando nuestras vidas, nos están mirando a nosotros. Es una forma como lo presenta el autor de la carta. Y yo le decía el domingo pasado, no es que el espíritu de los profetas están andando acá, no es que Moisés está caminando entre nosotros, no es eso, le decía yo. Porque hermano, usted recuerde que la enseñanza bíblica, que cuando una persona muere, va a la presencia de Dios y ahí se queda, ¿verdad? Y si una persona tristemente va a la condenación eterna, muere y va a la condenación eterna y ahí se queda. No es que el alma de la persona está andando por ahí, como algunas personas dicen, está dando pena, dice, están penando, dice, no, eso no existe. Esa es una historia, un cuento que solamente viene, quién sabe, de la abuela, de la bisabuela, y ese es un engaño de Satanás para mantenernos llenos de miedo, de temor. En Cristo Jesús somos libres, ¿verdad que sí, hermanos? No hay temor en el Señor. Así que si alguien tiene esas ideas, sáquela de su mente, porque eso no viene de parte de Dios. Olvídese de eso, ¿verdad? Entonces, cuando aquí habla de que aún muerto Abel, su fe está hablando de su testimonio, de su enseñanza, de lo que nosotros leemos, de lo poco que se nos dice en la Escritura sobre Abel. Eso nos habla a nosotros hoy en día como un ejemplo de vida, en este caso en cuanto a la adoración. Y eso es lo que vamos a ver básicamente esta mañana. Ahora, en su nota dice, su historia, la historia de Abel, se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Y es ahí básicamente donde vamos a estar estudiando un poquito la historia de Abel en esta mañana. Pero vamos en orden. En sus apuntes dice, lo segundo que vemos es, profundicemos en la historia de Abel. Profundicemos en la historia de Abel. Bueno, si podemos volver a leer el versículo número 4 de Hebreos, sencillamente dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano, como todos sabemos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y bueno, lo último dice, y muerto aún habla por ella. Eso es lo que vamos a estar viendo sobre todo lo que ocurrió con Abel en esta ocasión. Bueno, ya que vamos a hablar de la adoración, entonces, en sus notas dice, número uno dice, Dios fue el que originó la adoración. No es algo que el hombre inventó, es Dios el que originó la adoración. Podríamos remontarnos nosotros a tiempo aún más atrás que la historia de Abel, porque nosotros encontramos un pasaje en el libro de Job, donde dice que cuando Dios estaba creando la tierra, todo, dice que los ángeles estaban alabando a Dios. Así dice las Escrituras. Así que ahí vemos eso. Y aún más, la Biblia dice, en otro pasaje dice que el día que Dios creó a lo que luego se convertiría el diablo, a Lucero, cuando todavía era un ser santo, sin pecado, porque Dios lo creó así, Dios lo creó santo, sin pecado. Cuando Dios lo creó, dice la Biblia que en ese día de su creación, como era la criatura más perfecta, hermano, la Biblia dice que estaba todo de fiesta, dice que habían instrumentos de música que se estaban tocando y había alegría, lo cual quiere decir de que en el cielo ya había adoración a Dios. Hermanos, siempre ha habido adoración a Dios en el cielo, pero entre los seres humanos, el que originó la adoración es Dios. Hermano, la adoración no es, como algunos dicen, que es producto del desarrollo de las culturas, de la civilización, que cuando las sociedades, cuando los hombres se agrupan en sociedades, manifiestan su religiosidad practicando cierta adoración a ciertas deidades superiores. Eso no es correcto. Hermano, la adoración fue introducida en la raza humana, en la primera pareja humana, Adán y Eva, la introdujo Dios. Dios es el que introdujo el sistema de adoración. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y por ahora solo voy mencionando, pero usted vaya abriendo en Génesis, cuando Dios, en el capítulo número 3,
ocurrió la caída de Adán y Eva, usted ve que Dios agarró pieles de animales, Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y ahí creemos nosotros que comenzó la práctica de los sacrificios, comenzó la práctica de la adoración también. Bueno, pero en el capítulo número 4 vemos nosotros que los hijos de Adán y Eva están practicando una forma de adoración. Ahora, ¿de dónde lo habían aprendido? Justamente de lo que Dios había hecho en el capítulo número 3. Ahí Dios había colocado estas pieles sobre ellos y ahora ellos van a hacer básicamente lo mismo, un sistema de adoración. En el capítulo número 4, en el versículo número 3, dice así: y aconteció que andando el tiempo, que Caín, ahí dice, cuando dice andando el tiempo, ya habían pasado cierta cantidad de años. O sea, la historia bíblica se abrevia sin darnos detalles de cómo fue la niñez de Caín y Abel. Solamente nos dice que pasó el tiempo. Pueden haber pasado quizás 15, 20 o 30 años, no sabemos, pero pasó el tiempo. Y luego dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿por qué Caín trajo del fruto de la tierra? Porque Caín sencillamente era agricultor. Caín era un campesino y Caín estaba practicando lo que Dios había establecido en el capítulo 2 del Génesis. Porque en el capítulo 2 del Génesis, Dios le había dicho a Adán que él tenía que labrar el huerto del Edén. Así que la primera profesión que Dios estableció en la tierra es la profesión de ser agricultor o ser un campesino. Esa es la primera gran labor que Dios le dio al hombre. Yo sé que siempre se dice por ahí de que la prostitución dice que es la profesión más antigua. Yo creo que lo hemos escuchado hablar, ¿no? Dice, la prostitución es la profesión más antigua. Y no es cierto. Es una gran mentira. La profesión más antigua es la que está en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dijo a Adán que él tenía que labrar la tierra, o sea, agricultor o campesino. Y luego Caín está siguiendo lo mismo que su padre hizo. Ahora, posiblemente estaba ahí trabajando cerca al huerto del Edén, no sabemos, pero estaban ellos ahí cerca haciendo su trabajo que Dios le había encomendado. Hermano, no tenía nada de malo el trabajo que estaba haciendo Caín, por si acaso. Estaba haciendo algo bueno, estaba trabajando en la tierra. Ahora, el versículo número 4 nos dice, por otro lado, que Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, ¿cuál era la profesión de Abel? Hermano, la profesión de Abel era sencillamente, era pastor de ovejas. Él cuidaba, tenía animales. Él estaba cuidando en el campo ovejas, de repente también tenía cabras, tenía, no sé, vaca, tenía toros, tenía pollos, tenía gallinas, tenía no sé qué más animales. Pero él se dedicaba a la crianza de animales. Y eso es lo que vemos aquí nosotros. Hermanos, el texto bíblico no nos dice exactamente, no nos da muchos detalles, pero de acuerdo a la enseñanza general de las Escrituras en cuanto a la adoración, podemos decir tres cosas en cuanto a la adoración. Y usted lo tiene en sus apuntes, dice. Primero, hubo un tiempo designado. Hubo un tiempo designado para la adoración, para que ellos puedan llevar a cabo la adoración. Lo segundo, hubo un lugar designado. Hubo un lugar designado. Ahora, ¿por qué decimos que hubo un tiempo y un lugar designado? Porque dése cuenta por lógica, hermanos, que en el mismo lugar se encontraron Abel y Caín para adorar a Dios. O sea, por eso decimos, hubo un tiempo designado, vamos a decir, había, no sé, cada ciertos días. No sabemos, el texto bíblico no dice, así que sería ocioso comenzar a decir tal día de la semana, ¿no? Pero había un día en que ellos se encontraron adorando a Dios. Hubo un lugar, no sabemos, pero había un lugar de repente que ya se había establecido, donde posiblemente se había levantado ya un altar de piedras, y ese era el lugar que había sido designado para adorar a Dios. Y luego lo tercero es que hubo una manera designada, para adorar a Dios. Como hemos dicho, Dios había establecido una manera que se le tenía que adorar a Dios
y Dios lo había establecido así, y ambos habían aprendido que tenían que adorar a Dios de cierta manera, dándole lo mejor de lo que el Señor les había provisto a ellos. Bueno, y hasta este momento, leyendo las Escrituras, bueno, aquí en el capítulo 4 hemos leído el versículo 3 y 4 en Génesis. Yo voy planteándole a usted la interrogante, ¿no? ¿Cuál fue, o mejor dicho, hubo algún error en la adoración que Caín le hizo a Dios? Piense antes de responder, ¿hubo algún error en la adoración? Porque cada uno de ellos trajo lo mejor que tenía. Caín era agricultor y trajo de sus frutos de la tierra para adorar a Dios. Bueno, ¿qué habrá traído? Pues no, versión peruana, ¿cuál sería? Trajo papa, trajo oyucos. ¿Qué más pudo traer, hermanos? Yuca también trajo, ¿verdad? Bueno, y todo lo que produce nuestra riquísima tierra peruana, ¿no? Como algunas personas extranjeras vienen y se maravillan, por ejemplo, que existe. Hermano, yo no tengo ni idea cuántos tipos de papa existen en el Perú, ¿no? Hermano, pero hay cantidad de tipos de papa. Así que si alguno de nosotros dice que ha comido todo, yo lo dudo, ¿verdad? Que hayamos podido comer todo, pero existe una variedad de papas, ¿verdad? Y siguen saliendo, y cuando yo pienso que lo he probado todo, salen más todavía, ¿no? Así que Caín, hermano, llevó lo mejor del fruto de la tierra para adorar a Dios, y por otro lado, Abel, como hemos dicho, llevó lo mejor de los animales para adorar a Dios. Por eso le digo, ¿hubo alguna falla en la ofrenda que trajo Caín a Dios? Vaya pensándolo usted, por favor. Ese número 2 dice, cada hermano ofreció su propia adoración. Cada hermano ofreció su propia adoración, porque cada uno le trajo lo mejor que tenía para Dios. Eso fue lo que hizo. Ahora, en el capítulo 4 de Génesis, aquí vamos a ir encontrando la respuesta a la interrogante que les he hecho. En el capítulo 4, en el versículo número 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo cual ya hemos mencionado. Y la segunda parte del versículo número 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿cuál era el problema? Queridos hermanos? ¿Cuál era el problema con la ofrenda? ¿Cuál era el problema? Ahora, si usted me dice, el problema era que Abel trajo correctamente una oveja, un cordero, ¿ya? Y si usted me dice, y Caín trajo, no sé, fruto de la tierra, como hemos dicho, papa, yuca, ¿no? Y trajo. Entonces, ahí está el problema, pastor. Yo voy a decir, ese no era el problema. Ese no era el problema. ¿Sabe por qué? Porque más adelante, como 1500 años o 2000 años más adelante, todavía más adelante, como 2000 años más adelante, claro, eso no tiene nada que ver porque lo que se hizo posteriormente no tiene nada que ver con lo anterior, por si acaso, ¿no? Pero más adelante, en el tiempo de Moisés, Dios estableció como parte de su adoración que la gente le podía llevar fruto de la tierra. Eso podían hacerlo. Y aún más, cuando sacrificaba a un animal, tenían que echar harina en el sacrificio. Entonces, el problema, volvemos a repetir, no era en sí lo que habían llevado. Ahora, si usted lee bien el texto bíblico, a ver, dígame usted, en base al versículo 4, mire el versículo 4 y mire el versículo 5. Yo le pregunto, Dios mira, ¿y a qué mira Dios primero? ¿A la persona o a la ofrenda? Exactamente. Dios mira a la persona, porque mire lo que dice el texto bíblico en el versículo 4, dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Lo primero que Dios miró fue a Abel y a su ofrenda. Y lo segundo, en el versículo número 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, lo primero que Dios mira es a la persona. Dios no mira primero la ofrenda. Dios no mira la ofrenda. Dios mira a la persona que está acercándose a adorarle a Él. Ahora, en sus apuntes dice, Dios siempre
mira, o Dios siempre primero mira el corazón, digámoslo así. Dios siempre primero mira el corazón, o sea, mira a la persona. Hermano, cuando alguien se acerca a Dios, ya sea en oración, Dios siempre mira tu corazón. Cuando usted se acerca a dar una ofrenda, Dios siempre mira el corazón. O sea, ¿con qué actitud lo haces? ¿Lo haces con una actitud de agradecimiento, con una actitud de alegría? Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador que está ahí llorando porque está dando una monedas. Dios no ama al dador que está ahí mezquinando, sufriendo, ¿no? Ay, ya llegó el momento de ofrendar, ahora voy a echar este billete de 10 soles. Ay, billete, ¿por qué te voy a echar? No te vayas de mi billete. Le voy a tomar foto antes de que se vaya el billete, ¿no? ¿Qué es eso, verdad? Si usted está con esta actitud, mejor no dé nada, porque no va a ser de bendición para usted. Uno tiene que dar con alegría, queridos hermanos, al Señor. Dios siempre mira primero el corazón de la persona. Por ejemplo, usted recuerde cuando llegó el momento de seleccionar a una persona en el tiempo de Samuel. Mire lo que dice, permítame leerlo, dice: y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Y qué dice luego Dios? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acabo de leer en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 7. Primera de Samuel 16, 7, cuando estaban escogiendo ahí al que sería luego el rey David. Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros miramos lo externo, ¿verdad? Nosotros miramos la presencia de la persona. Aún podemos mirar la cantidad de dinero que una persona da. Pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Usted recuerde la historia donde Jesús estaba presente en Jerusalén, cuando la anciana, la viuda muy pobre, ella dio una ofrenda. La Biblia dice que era una viuda muy pobre. Y Jesús dice que estaba cerca al lugar donde echaban las ofrendas, y venían las personas y echaban, dice, los ricos echaban grandes cantidades de dinero, pero Cristo dice, pero estaban echando de lo que les sobraba, o sea, lo que ya no necesitaban. Ya hice mis compras de la semana, ya compré todo, tengo dinero guardado, todo, y me sobra aquí, tengo un poquito de dinero, una sobra, y eso lo voy a echar. Como dirían nuestros hermanos los chilenos, ¿no? El cachito, ellos dicen el cachito, lo voy a echar el cachito, decían. O sea, lo que me sobra, lo voy a echar. Ya no lo necesito, así que esto voy a echar a la ofrenda a Dios. Espero que usted no haga lo mismo, ¿verdad? Cuando viene a la casa del Señor, bueno, toda la semana ya usé el dinero, ya compré pan, compré comida, compré carne, tengo la refrigeradora llena y me sobró unas cuantas monedas. Esas monedas voy a echar el día domingo en la iglesia, ¿no? Hermano, así no es como se adora a Dios. Y Jesucristo estaba viendo que eso pasaba ahí en Jerusalén. Pero viene una viuda muy pobre y la Biblia dice que ella echó 2 pequeñas monedas que en ese tiempo se llamaban 2 blancas. Y ahí viene la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿no? O bueno, Jesús le afirma a los discípulos, no les plantea tanto una pregunta. Y Jesús le dice: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Bueno, y cualquiera se quedaba sorprendido. Pero señores, es imposible, porque ella ha echado, vamos a decir, 50 céntimos, y estas personas han echado varios cientos de soles. Así que, ¿cómo puedes decir que ella dio más que todos? Hermano, porque no se trata de la cantidad, sino de lo que hay en el corazón. Y ella le dio todo lo que tenía al Señor. Hermanos, eso es lo que Dios mira. Dios mira primero nuestro corazón. Ahora, en base a eso, entonces, ¿cómo estaba Caín cuando se acercó a Dios? Con la ofrenda. Caín trajo lo mejor, pero en el corazón de Caín había cólera, resentimiento, había un rechazo a su hermano, también de repente había un resentimiento contra Dios. Algo había en el corazón de Caín
que cuando trajeron lo mejor de lo mejor que tenían, Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. En sus apuntes dice, Dios aceptó lo que Abel había hecho por fe. Dios aceptó lo que Abel había hecho por fe. Hermano, porque uno cuando se acerca a adorar a Dios lo tiene que hacer por fe. Uno tiene que adorar a Dios por fe. Porque en Hebreos 11:6 dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, usted quiere agradar a Dios, tiene que hacerlo por fe, con fe, hermanos míos. Usted tiene que hacerlo de esa manera. Ahora, pero sin embargo tenemos por el otro lado que Dios rechazó lo que Caín había hecho, porque este hombre lo había hecho según la carne. Dios rechazó lo que Caín había hecho según la carne. Hermano, Caín era lo que nosotros hoy en día diríamos un simple religioso, nada más. Y usted sabe que en todo lugar siempre hay religiosos. ¿Usted conoce religiosos o no? Yo conozco muchos religiosos, hermanos, ¿eh? Yo conozco muchos religiosos. Y hermano, y no se trata de la ofrenda, sino lo que Dios quiere primero es tu corazón. Algo me pasó hace algunos años aquí en la iglesia. Una persona que yo la conozco, lógicamente, y no le voy a dar mucho detalle para que ustedes no se puedan adivinar de quién está hablando el pastor Hidalgo, ¿no? Así que solamente digo una persona, para que usted adivine, hombre o mujer, así va a adivinar, ¿ya? Así va a adivinar usted. Entonces, esta persona prácticamente nunca venía a la iglesia. Yo la conozco a esta persona, entonces, y en una ocasión mandó una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces la administración de la iglesia me dijo, el pastor Hidalgo, tal persona ha mandado una cantidad de dinero. ¿Ah, sí? Sí. Dámelo. Yo le pedí el dinero a la administración de la iglesia y me fui a la casa de la persona y le puse su dinero en la mesa. Me dijo, pastor, ¿por qué me lo está devolviendo? Porque Dios no quiere tu dinero, le dije. Dios quiere tu corazón. Y hablamos largo rato con la persona, porque digo hablamos porque yo había ido con mi esposa, ¿no? Hablamos largo rato con la persona sobre lo más importante es buscar a Dios. Yo le decía a la persona, tú no vas a la casa de Dios pudiendo ir, puedes congregarte, puedes asistir a la iglesia, pero no vas. ¿Qué te impide? Nada te impide, le dije. Tú puedes hacerlo, pero sencillamente no vas a la casa del Señor y piensas que mandando tu dinero estás bien con Dios. Así no es, le dije, así no es. Lo primero que Dios quiere de todo ser humano es tu corazón, no tu dinero. Bueno, yo le dejé ahí su dinero a la persona, conversamos, la persona entendió, oramos, leímos la Biblia, luego la persona comenzó a venir más seguido a congregarse a la casa del Señor. Ahora, si usted me pregunta, ¿y qué pasó con el dinero, pastor? ¿Usted está más preocupado por el dinero o por las almas? Porque a veces así andamos nosotros, ¿no? Están pensando más en el dinero que en las almas de las personas. Pero hermanos, es lo que Dios busca primero, el corazón, ¿verdad? Eso es lo que Dios busca. Nadie puede comprar el favor de Dios. Cuando una persona solo actúa como le estoy contando esta breve historia, es simplemente una persona religiosa, queridos hermanos. Ahora, yo les sugiero que usted pueda leer en otro momento, no lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a leer, pero yo les sugiero que usted lea y anote ahí el primer capítulo del libro de Isaías. Yo le sugiero, lea usted el primer capítulo del libro de Isaías. ¿Por qué el primer capítulo del libro de Isaías? Porque en el primer capítulo del libro de Isaías se describe cómo Dios rechazó los sacrificios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, estaba cumpliendo con todos los sacrificios que Dios había establecido. Sacrificio de animales, personas que iban al templo, todo. Pero el problema era de que lo estaban haciendo por simple religiosidad. Y cuando algo es algo rutinario, religioso, sencillamente es algo vacío, algo hueco, algo que no sirve para nada. Algo como lo que Pablo dice, hablando del amor, dice,
Si simplemente dice yo hago un sonido, vengo a ser como un címbalo que resuena y así nada más, si no tengo amor, de nada sirve, dice. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Hace un momento leímos un pasaje de Primera de Samuel y yo le quiero leer otro pasaje de Primera de Samuel. Escuche por favor lo que dice. El profeta Samuel comienza con una pregunta. Dice así: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es la pregunta que hace el profeta. Y el profeta mismo responde diciendo: ciertamente, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, mejor es obedecer a Dios antes que presentarle sacrificios a Dios, porque lo primero que Dios mira en el ser humano es el corazón. Cómo usted hace una ofrenda, un sacrificio a Dios. Acabo de leerle en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel 15, 22. Y recuerde usted algo, la obediencia a Dios no es algo negociable. Usted no puede negociar con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nadie puede comprar el favor de Dios. No se trata de hacer algo, no se trata de dar algo. Dios quiere que le des tu corazón a Dios. Seguimos hablando de este asunto de la historia de Abel y número 3 en sus apuntes dice: Dios le dio a Caín una oportunidad y una advertencia. Oportunidad y advertencia. Bueno, eso es importante. Dios siempre, siempre, siempre antes de actuar da oportunidades en plural y da advertencia también. Hermano, Dios, por ejemplo, aunque eso lo vamos a ver en el siguiente personaje, el siguiente no, de aquí a 2 personajes más en cuanto a Noé. Antes de traer el diluvio, Dios dio oportunidad y advertencia. O sea, Dios siempre da oportunidad y advertencia al hombre y a la mujer antes de que Él pueda derramar un juicio. O sea, no es que Dios de la noche a la mañana derrama un juicio sobre la persona. Dios siempre da oportunidad y advertencia. Porque en el capítulo 4 de Génesis, donde estamos viendo la historia de Caín y Abel, en el versículo número 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, lo cual ya hemos visto. Y luego dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir se ensañó? Se molestó. Tenía cara larga, ¿verdad? Usted ha visto a una persona cuando está molesta, ¿no? Cuando ha sido la persona, digamos, confrontada por algo, está molesta la persona, está con un semblante amargo, está con una cara larga, no quiere sonreír con nadie, está sencillamente así. ¿Y alguna vez le ha pasado eso a usted o no le ha pasado? Bueno, somos seres humanos y nos ha pasado, ¿sí o no? Nos ha pasado. Pero sencillamente no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Y sobre todo, tampoco es bueno tomar una decisión cuando usted está así, con la cara larga, molesto. No es bueno tomar decisiones porque usted no está pensando de una manera objetiva. Entonces ahí tenemos a Caín que está molesto, está con una cara larga por lo que está sucediendo, y aquí interviene Dios. Versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué estás molesto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué está así tu cara? Le dice. Y luego el Señor aquí le está hablando a Caín, tratando de que Caín reflexione. Le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si no haces las cosas bien, no vas a ser colocado en un lugar de ejemplo, le dice. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, Caín podía haber escogido las cosas según lo que Dios le pedía. Pero aquí viene algo importante, una ley de la vida del creyente, y usted lo tiene en sus apuntes. Dice: nuestra relación con Dios lo afecta todo. Nuestra relación con Dios lo afecta todo. ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o no, hermanos? Es cierto, ¿verdad?
Nuestra relación con Dios lo afecta todo. Por ejemplo, si Caín hubiera escogido hacerlo a su manera, el pecado dominaría su vida, es lo que el texto bíblico está diciendo aquí. Usted puede ver que en el versículo número 7, dice, el pecado está a la puerta, le dice. Caín, el pecado está a la puerta, le dice. Dios le está dando una advertencia a Caín, le dice, el pecado está a la puerta, le dice, y el pecado te va a controlar, lo que le está diciendo. Ahora, ahí yo quiero hacer un paréntesis y decirle, ¿no? A mí siempre me llama la atención este versículo, porque en este versículo, en el primer libro de la Biblia, se habla de que el pecado está a la puerta, y usted sabe, y en el último libro de la Biblia dice, ¿quién está a la puerta? El Señor. Cuando dice, he aquí, ¿qué dice, hermanos? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Así que en el primer libro de la Biblia se nos advierte, para que en todo el relato bíblico tengamos presente nosotros, el pecado está a la puerta. Y si usted deja que el pecado tome control de su vida, el pecado le va a controlar. Pero por otro lado, en el último libro de la Biblia, a los creyentes nos dice, el Señor Jesucristo está a la puerta. Si tú abres la puerta, dice Apocalipsis 3:20, deja que el Señor entre, dice, Él va a entrar y va a cenar contigo y van a estar pasando un agradable momento. Así que todo depende de usted a quien deje entrar a su corazón, a Jesucristo o al pecado para que le controle. Ahora, finalmente, según lo que se nos dice en Génesis capítulo 4, el versículo 8 al 10, Caín se dio al pecado y Caín mató a su hermano. Y mírelo usted lo que dice, capítulo 4, versículo número 8 al 10, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Hermano, no acepte una invitación para ir a pasear con nadie, ¿verdad? Si alguien le dice, vamos, te invito de paseo al campo, tenga cuidado, porque le pueden hacer algo, ¿ah? Ya dice, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín y Abel, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo siempre digo aquí, Caín era una persona altiva, malcriada, grosera con Dios, la forma en que le está respondiendo a Dios. Y él le dijo, Dios le dice en el versículo número 10, ¿qué has hecho? Le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí tenemos la muerte del primer hombre, la primera persona que muere, el primer ser humano. Bueno, hasta ese momento nosotros vemos que hasta ese momento, según el relato bíblico, solamente hay 4 personas en la tierra, ¿verdad? Adán, Eva, Caín y Abel. Yo recuerdo que de niño mi madre nos preguntaba a nosotros, éramos niños, y nos decía, mi mamá siempre nos hacía preguntas para que nosotros pensáramos, y ella siempre nos hacía así preguntas. Mamá era una persona que nos hacía leer a nosotros la revista Selecciones, y ustedes saben cuál es la revista Selecciones, ¿verdad? Entonces, ella, imagínense, esa lectura nos hacía hacer de niños. Ella decía, bueno, ya aprendieron a leer, ahora van a leer Selecciones. En ese tiempo no había internet, no había nada de eso, ¿no? Así que leíamos Selecciones, todo, nos hacía leer la revista Selecciones. Bueno, y mamá nos hacía preguntas, y ella siempre nos hacía una pregunta de niños que decía, ¿no? Ella decía, a ver, Fernando, decía, ¿cuál fue la batalla en la cual la 4ª parte de la humanidad murió? ¿Cuál fue? Y uno de niños se ponía a pensar, ¿cuál? Pues no, ¿cuál guerra? ¿Cuál batalla? Y después de tanto pensar, nosotros no dábamos en el clavo, y mamá decía, era esta, cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué mamá le decíamos? Porque eran 4 personas, decía. Bueno, mamá tenía siempre razón en su sabiduría, ¿verdad? Porque mamá lo sabe todo, ¿verdad? Mamá lo sabe todo. Ahora me hubiera gustado preguntarle a mamá y decirle, mamá, ¿y cómo lo mató Caín a Abel? A ver, yo le pregunto, ¿cómo lo mató, hermanos? ¿Agarró una piedra y le tiró en la cabeza? ¿Agarró un tronco al estilo Picapiedra y le reventó la cabeza? ¿O lo empujó por un precipicio? Buena pregunta, ¿sí o no?
Bueno, en el Nuevo Testamento se menciona en un lugar, creo que es, no es que creo, es Primera de Juan, donde dice que Caín mató a su hermano porque era del diablo, era del demonio, dice la Biblia ahí. Y cuando ahí dice que Caín lo mató a su hermano, es interesante de que la palabra matar, la palabra homicidio, en el Nuevo Testamento es la palabra degollar. O sea, es la palabra degollar en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy posible, según lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, de que Caín haya con algún instrumento que puede ser algo, no sé, un cuchillo, un pedazo de piedra, algo, haya agarrado y a su hermano lo haya degollado. Le cortó en el cuello y bueno, se desangró su hermano. Es muy posible, hermano, y podría ser, sí, muy cierto, porque otra vez volvemos a lo que dice el primer libro de la Biblia. Si Abel murió así degollado, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, se nos dice que el Cordero de Dios Jesucristo también murió degollado también. O sea, encontramos cierta relación, ¿verdad? Pero el punto es de que Caín mató a su hermano, aún a pesar de que Dios le había estado hablando a Caín, Dios le había dicho, como hemos colocado ahí en el punto, Dios le había advertido a Caín, Dios le había dado oportunidad a Caín. Caín se dejó controlar por esa maldad que había en su corazón y mató a su hermano. Ahora, había dos problemas acá, y usted ahí tiene sus apuntes, por favor, dice así. El pecado no resuelto lo pervierte todo. El pecado no resuelto lo pervierte todo. Hermano, cuando usted no confiesa pecado, cuando usted no arregla el pecado en el corazón, algo, usted está tratando de ocultar pecado, usted lo esconde y el pecado, hermanos, malogra, pervierte el corazón. El pecado crece, el pecado aumenta, el pecado va tomando control de la persona y a la larga el pecado a usted lo va malogrando espiritualmente más y más y más. Por eso decimos, el pecado no resuelto lo pervierte todo. Y eso fue lo que pasó con Caín. Lo segundo, el pecado no resuelto endurece el corazón. El pecado no resuelto endurece el corazón. Una persona, y estamos hablando de creyentes, cristianos, cristianas. Cuando un cristiano o una cristiana intenta seguir ocultando pecado, el pecado endurece el corazón. Un cristiano se vuelve duro, se vuelve insensible, ya no va a tener la misma actitud hacia Dios, hacia la Biblia, hacia la iglesia, hacia congregarse, hacia ofrendar, porque se está endureciendo. Y eso fue lo que le pasó a Caín también. Y eso le puede pasar a cualquier creyente que está intentando ocultar pecado en su vida. Bueno, por eso es que a la luz de lo que estamos estudiando, planteamos esta pregunta, ¿no? ¿A quién le vas a abrir la puerta de tu corazón, por decirlo así? El Señor dice, el pecado está a la puerta, pero también Cristo está a la puerta. O sea, ¿a quién le vas a abrir la puerta de tu corazón? ¿A Cristo o al pecado? ¿A quién? Lo tercero que vamos a ver esta mañana. La fe de Abel nos sigue hablando. Como estábamos diciendo hace un rato, no es que a Abel su espíritu esté andando por acá, no es eso, ¿verdad? Sino estamos hablando de su enseñanza, su ejemplo, lo que él nos dice. Ahora, volviendo solamente a Hebreos 11, donde hemos estado, donde iniciamos la prédica, al último de Hebreos 11, versículo número 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y lo último que dice, y muerto aún habla por ella. Dice, y muerto aún habla por ella. Hermano, aún Abel cuando murió, su fe sigue hablándonos. Como se dice comúnmente, la verdadera fe trasciende el tiempo. Y qué hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ustedes muy posiblemente tengan familiares que antes han sido cristianos. Posiblemente usted ha tenido, no sé, a sus padres o a sus abuelos o de repente sus bisabuelos que han sido cristianos.
Y uno siempre va a recordar con cariño y como ejemplo a nuestros mayores que han sido hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso, la fe trasciende el tiempo, o como dice aquí, aún muerto, aún su fe nos sigue hablando a nosotros. Como yo les estaba contando el domingo pasado, ¿no? Para mí fue muy grato cuando pude descubrir, por decir así, que no solamente mi abuelo, o sea, el padre de mi padre era cristiano, porque la primera Biblia que yo tuve en mi vida me la regaló mi abuelo, el padre de mi padre. Hasta ese tiempo yo iba a la iglesia solamente llevando mi Nuevo Testamento Gedeones. Y cuando yo tuve creo que 12 años de edad, si no me equivoco, mi abuelo, el padre de mi padre, cuando sabía que yo iba a la iglesia bautista, mi abuelo vivía en Lince, cerca al Parque de los Bomberos. Y ahí vivía mi abuelo, entonces mi abuelo hizo todo ese viaje en ese tiempo, imagínense, desde Lince, ¿no?, hasta Comas, el kilómetro 11, y él vino trayéndome una Biblia que me regaló, y para mí fue algo maravilloso, tener una Biblia a los 12 años de edad, hermano, y ya podía leer la Biblia, porque hasta ese tiempo solamente había usado mi Nuevo Testamento de Gedeones, nada más. Y mi abuelo era cristiano, él asistía a otra iglesia allá en el centro de Lima, y luego yo con los años descubrí que el papá de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo también había sido cristiano también. Oye, usted dice, ¿cómo lo descubrió, pastor? Porque entre los regalos que en un día llegaron de la casa de mi abuelo después que él murió, encontré un himnario de los años 1890 y no sé cuánto, con una dedicatoria y con la firma de mi bisabuelo. Imagínese usted. O sea que para uno es grato, ¿verdad?, cuando uno comienza a descubrir que entre sus mayores, el abuelo, el bisabuelo y quién sabe, el tatarabuelo o la abuela también han sido cristianos. Hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, y muerto aún habla por ella. O sea, una persona cristiana, aun cuando se muere, su fe sigue hablando. Bueno, ahí permíteme irte preguntando, ¿cómo estás viviendo tu fe en Cristo ahora? Para que cuando llegue el día que tenemos que pasar de esta tierra y vengan tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ¿van a recordar tu fe? ¿O van a recordar de repente que fuiste un cristiano que se apartó de los caminos de Dios y que anduvo lejos de Dios y anduvo renegando de Dios? Hermano, hay que vivir la vida cristiana siempre, todos los días, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana no solamente se vive un día a la semana, ni un año, ni 2 años nada más. La vida cristiana se vive todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, la fe de Abel nos sigue hablando, decimos, y aquí de una manera rápida, porque ya me queda poco tiempo, unos minutos nada más. Lo primero que le quiero decir que, número 1, todos tenemos que venir a Dios según Dios manda, porque Dios ha establecido una forma de acercarnos a Él. ¿Y cuál es la forma de acercarnos a Él? Todos conocemos lo que dice Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo, nada más, no hay otra forma de acercarnos a Dios. Número 2, aceptando el sacrificio, porque eso es lo otro que tenemos que hacer. Aceptando el sacrificio de Jesús por nuestros pecados es la única manera para estar bien con Dios. Usted quiere estar bien con Dios, usted tiene que aceptar el sacrificio de Jesús, porque Él derramó su sangre por todos nosotros y solamente en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Fuera de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. El bautismo en agua no limpia pecado, por si acaso, ¿eh? Luego la Biblia dice, número 3, vamos a saltarnos un poquito por el tiempo. Número 3 dice, si escogemos hacer las cosas a nuestra manera, el pecado destruirá nuestra vida. Si usted escoge hacer las cosas a su manera, el pecado va a destruir su vida. Todos somos tentados, es cierto, pero tenemos una salida, y esa salida está en Dios, ¿verdad? Y si usted escoge hacer las cosas según lo que Dios quiere, usted va a vivir una vida de lucha, sí, pero usted va a encontrar victoria con la ayuda de Dios. Así que tenemos oportunidad de tener victoria sobre el pecado, sí hay. ¿Usted qué cree que hubiera pasado con Caín si él se hubiera sometido a Dios? Posiblemente las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad?
pero usted tiene que escoger, usted tiene que decidir. ¿Usted va a vivir una vida guiándose por lo que Dios dice en su palabra? ¿O usted va a vivir una vida solamente guiándose por lo que usted siente, por lo que usted quiere? ¿O usted va a adorar a Dios cómo? ¿Usted va a adorar a Dios a su manera? ¿O usted va a adorar a Dios según lo que Dios ha establecido en su palabra? Acérquese a Dios de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Es lo mejor. Vamos a orar, por favor. Le pido que incline la cabeza, cierre los ojos por un momento y podamos acercarnos a Dios en oración ahora en este tiempo, ¿sí? Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos en la Biblia, Señor, en este caso sobre Abel, que es un tremendo ejemplo sobre la adoración. Un hombre que nos enseña que al buscarte a ti, Señor, lo más importante es la fe en nuestro corazón. Padre, la enseñanza es clara de que tú miras primero el corazón de la persona antes de la ofrenda, porque tú dices en tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón, dice tu palabra. Y Padre, te queremos dar a ti lo más importante en nuestra vida. Como Pablo dice en el libro de Romanos, que hay que presentarte a ti nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esta mañana queremos hacer eso. Queremos darte nuestra vida, nuestro corazón como sacrificio. Y Padre Santo, te alabamos, te adoramos, porque solamente en Cristo hay perdón de pecados. Y esta mañana proclamamos esto. Todo hombre, toda mujer en Cristo puede encontrar perdón de pecados, Padre. Y queremos adorarte y alabarte a ti, Señor. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.